La semana pasada habíamos empezado el tema del análisis de sensibilidad y creo que vimos un poco eh, el primer caso de lo que tiene que ver con los cambios en los lados derechos, que no es más que las variaciones que pueden efectuarse a través de las restricciones, la disponibilidad de recursos, cómo nosotros pudiéramos eh, motivar a un cambio que pudiera favorablemente mejorar la función objetivo que, eh, que tenemos como beneficio. Esa es una de las alternativas. Claro, para eso tendríamos que, claro, para eso necesitamos, por supuesto, eh, eh, analizar el tema de los precios sombra. Entonces veíamos que para esos fines, desde el punto de vista de los precios sombra, utilizábamos el tema de los precios sombra, que son los valores que aparecen en la última tabla, en la tabla de la solución óptima, sobre la base de, eh, de que si yo aporto una unidad adicional a ese recurso, pues entonces cómo incrementaría o cómo variaría la función objetivo. Eso es básicamente lo que nos aporta el tema de, me dan un segundo. Entonces, estos precios sombra, lo que nos indica a nosotros es, a grosso modo, si incrementamos la disponibilidad del recurso inicial que tenía esa restricción, pues entonces mejoraría en consecuencia en esta proporción la función objetiva. Entonces, para el tema de los lados derechos, que fue eh, lo que veíamos la semana pasada, simplemente construíamos sobre esa base de esa última tabla expresiones para definir lo que tiene que ver con la variación que se pudiera efectuar en esa expresión o en esa restricción en particular. Y después que hacíamos todas esas diferentes restricciones de esas ecuaciones, entonces encontrábamos la solución de esas variaciones y seleccionábamos los mínimos, tanto positivos como negativos. Los positivos son incrementos, los negativos eran reducción. Y después que hacíamos el balance de ese delta, utilizábamos el valor original de la función objetivo para esa restricción y entonces acomodábamos nuestra solución. Entonces, la vez pasada creo que estuvimos viendo, eh, creo que veíamos, um, veíamos con este problema. Veíamos este problema del problema 3.1.11, en donde
en donde hablaban de una empresa que tenía una disponibilidad eh, de recursos, dígase una cantidad de horas disponibles, que quería utilizarlo en la elaboración de diferentes productos. Y en ese contexto, pues, se utilizó la formulación siguiente para posteriormente aplicar el procedimiento del método simplex y mediante estas cuatro variables de holgura, que es en función del disponible, se llegó a una solución básica final del punto de vista matemático que daba esta solución. Y en esta solución final es a la cual estamos afrontando el tema el tema vamos a decir, de aplicar el procedimiento de sensibilidad para encontrar la variación. La semana pasada vimos, creo que H4 y bueno, vamos a continuar entonces con, en el caso de H5. Entonces, estamos con un problema eh, de maximización. Entonces, vamos a copiar esta tablita y aquí tenemos entonces. Bien, entonces, Matías. Bien, entonces, no. Ok, entonces ahora queremos hacer el análisis desde el punto de vista de la variación que pudiera afectarse a la expresión de H5. O sea, ¿cuál es la variación que puede tener H5 momentáneamente como holgura fundamentalmente? Entonces, decíamos, lo que vamos a construir son lado derecho más la multiplicación debajo de la columna de las variables, según los valores de S que quedan en esa matriz, multiplicado por una variación en esa, más le vamos a aplicar la restricción del criterio de factibilidad, porque queremos que las expresiones sean mayor o igual que. Entonces, acá tenemos la columna de H5. Entonces, la columna de H5 tiene, en la primera posición tenemos lado derecho 11
50/21. Debajo de H5 tenemos más 3 séptimos la variación que pudiera afectarse a esa expresión de delta B5. Luego tenemos 80 séptimos, pero también con una variación de 3 séptimos. Entonces, la segunda expresión, 80 séptimos, también tiene 3 séptimos de la variación no determinada delta B5. La tercera posición tiene 550 en el lado derecho, 550/21, exactamente sobre 21, menos un séptimo la variación permitida en este caso. Entonces ya vimos, hemos lados derechos combinándolo con los S debajo de la variable de holgura que estamos analizando, que en este caso es. Entonces, entonces, ya hemos combinado las diferentes expresiones. En el caso de este cero, lo que dice es, no hay variación en ese caso, no hay variación concretamente en esa expresión, por ende no aplica eh, el tema de eh, de expresión en ese caso. Entonces son esas tres restricciones, son estas tres expresiones las que nos toca resolver para fines de aplicar nuestro procedimiento. Entonces, vamos a ver, esta primera, si multiplicamos todo por 21, va a quedar delta B5 mayor o igual que menos 1150, ya que pasaríamos el 1150 para el otro lado, y lo vamos a dividir entre 3 porque el 3 pasa dividiendo, pero en realidad no es solo 3 porque como es multiplicado por 21, 21 se va a quedar a 3, 3 por 3, 9. Entonces quedaría dividido entre 9 esta primera expresión. La segunda expresión, la segunda expresión en este caso, eh, entonces la segunda expresión multiplicaríamos por 80, por 7, y entonces tendríamos que la variación en esta segunda línea estaríamos hablando de mayor o igual, mayor o igual que menos 80 partido 3, que sería ya la expresión que vemos acá. Entonces sería menos 80 entre 3. Y la tercera, en este caso, multiplicaríamos también por 21. Tendríamos que la variación en este caso sería mayor o igual, pero va a cambiar de sentido, porque vamos a dividir entre un valor ahora. Entonces va a cambiar de sentido, va a tener menos 550 al multiplicar por 21 y 7 entre
21, o sea, 21 entre 7 me queda 3, por 1, 3, por tanto va a ser 550 partido 3. En este caso, menos 3. Por ende, esta expresión efectivamente se puede convertir en menor o igual que 550 tercios positivos, ya que el menos 1 por 3 se queda como menos 3 y el menos 550 entonces se cambia de sentido y todo se vuelve positivo. Entonces, ¿qué hacemos para la variación? Bueno, la variación en este caso en particular buscamos los positivos y vemos los negativos. Los positivos van del lado de aumento, mientras que los negativos van del lado de reducción. Entonces, ¿qué hacemos acá? Solo hay un único valor positivo, por ende, esto es una variación de 550 tercios. Y por el otro lado tenemos menos 80 tercios y 11,50. En el caso de 80 tercios, bueno, 80 tercios debe de ser menor. En el caso de 80 tercios debe de ser menor que 11,50/9, porque el otro es 100 y este va a ser menor que 100. Por ende, la reducción permitida estaría enfocada en 80 tercios. 80 tercios sería lo permitido a reducir. ¿Qué pasa? Inicialmente, esta variable tenía un valor inicial de H5, tenía un valor inicial de 350. Bueno, el origen de ella era 350. Por ende, ahora ese 350 pudiera obtener un valor de 80 tercios, entonces 350 por 3 sería 1050 menos 80, estamos hablando de aproximadamente 970. En el caso de acá, 350 por 3, pues son los mismos 1050 más 550, sería 1600/3. Eso estamos hablando de, esto es equivalente a 970 entre 3. Eso es equivalente a 323,3 menor o igual que delta B5, menor o igual que, en el caso, el máximo valor sería 1600 entre 3 y sería aproximadamente 533, básicamente. Entonces, en Tora, veamos, recordemos lo que hace Tora. Okay. Vamos a llamar a Tora y devolvemos esto. Eh, oh, aquí. Bien, entonces ahora sí. Recordemos que en Tora, Linear Programming, seleccionar el problema, vamos a buscar este caso, es el 3111. Vamos a aperturarlo, entonces en la solución decimos
en vez de resolverlo por iteraciones, que es para hacerlo por tabla, le decimos simplemente solución final, final solution, y ya nos da la solución final con el tema de la función objetivo, cuáles son los resultados, pero también hace el análisis de sensibilidad. En este momento estamos haciendo el análisis de las restricciones. La semana pasada habíamos confirmado este y ahora estamos confirmando el tema de la segunda variable, que en este caso sería, dice acá, que la variación permitida de esta variable, que inicialmente tiene un valor de 350, ella inicialmente puede tener 350, pero ahora puede variar con la reducción aplicada a 323 y con el aumento puede llegar a 533. Por el otro lado, recordemos que en Excel, a diferencia del Excel, en el Excel, pues entonces tenemos los dos elementos. En Excel podemos validar la variación, el delta, porque Excel en primera instancia nos da el delta. Recuerden que Excel nos da el delta, que sería lo que habíamos calculado previamente. Si dividimos menos 80 tercios, 80 tercios, 80 entre 3, pues son los 26,67 que indica Excel como variación permitida. Igual, el 550 entre 3 es lo 183 que vemos acá. Y ya aplicado a la variable, dígase, a la variable original, restarle el 26 y a la variable original, el resultado inicial, sumarle la variación permitida, pues entonces tenemos los resultados de la variable. Una cosa es lo permitido de variación y otra cosa es el resultado neto de la variable. Entonces, en un problema de maximización con las restricciones del tipo menor o igual, pues este es el procedimiento que vamos a ejecutar, ya sea Tora o Excel. Recuérdense que en Excel simplemente es pedirle los reportes los va a generar directamente en diferentes hojas. Decíamos el límite, la sensibilidad y el de respuesta son varios parámetros. En Tora todo esto queda solamente en una pestaña, una única pestaña donde podemos ver todas esas aristas. De todas formas, ambas herramientas dan el análisis de sensibilidad. Ahora, ¿cómo hacerlo manualmente? Pues ya vemos que en el caso de las restricciones, ya vemos que tenemos que aplicar un procedimiento en donde en ese procedimiento, atendiendo a la expresión de los lados derechos más la variación multiplicada por esos factores del ese asterisco, que no es más que una recolección de las operaciones Gauss-Jordan que hicimos desde el inicio hasta el final. Eso lo que guarda es todo ese grupo de valores que aparecen debajo en la matriz, lo que guarda en todas esas operaciones que fuimos transformando las matrices como la matriz inversa desde el inicio hasta el final, pero la fuimos haciendo parcialmente por tramo, entrando y sacando variables. Entonces, manualmente es como pudiéramos nosotros encontrar la sensibilidad manualmente, validando que podemos reiterar los resultados que nos brinda Excel, así como los resultados que nos brinda todo. Ambas herramientas, como podemos ver, nos dan los resultados, pero si va por una recomendación, yo recomendaría Excel. Excel es un poco más amigable para poder extraer las informaciones y ya poder jugar con ella de forma más efectiva. O sea, Excel brinda una mayor versatilidad en el manejo de la información, es más amigable, mientras que en Tora no puedo sacar la información. En Tora solamente puedo visualizarla y tomar una captura de pantalla, posiblemente es lo más que puedo hacer de esa herramienta. Entonces, eso es el tema de esto. Entonces decíamos el precio sombra. El precio sombra no es más que lo que incrementa cuando aumento una unidad a la función objetivo en función de esta restricción. Por ejemplo, lo máximo que puedo aumentar la restricción de fresadora es que le puedo llevar 20 horas. 20 horas es aproximadamente medio empleado. Esas 20 horas, pues bueno, si yo le aumento las 20 horas,
yo puedo incrementar la función objetivo en 95 pesos. Simplemente llevando medio operario, o sea, un medio tiempo. Un operario de medio tiempo, aproximadamente 40 horas semanales, se puede decir que 20 horas semanales lo que quiere decir es un medio operario. Simplemente tenemos un operario utility que pudiera estar trabajando medio tiempo en diferentes líneas de producción. Mediodía en uno, mediodía en el otro, o dos y mediodía en uno, dos y mediodía en otro. Sea el esquema que se habilite para eficientizar el uso de ese operario. Pero puedo mejorar la función objetivo en esto. En el caso de la segunda restricción, puede aumentar 180 horas, pero cada hora que le habilitemos de disponibilidad de recursos a esta operación apenas me genera 1.42. Y pensemos el tema de el dinero. Bueno, en dinero yo pudiera aumentar esto por 183 horas. Bueno, pudiéramos llevarlo hasta 262 pesos. Claro, si sabemos que esto entre 40, que es lo que trabaja un operario, esto apenas representa medio operario, pero 180 tendríamos que buscar casi 4.5 empleados. Entonces, eh, fíjense que en el proceso de optimización, y si estamos haciendo un análisis de optimización para mejorar este proceso, pues lo correcto es primero tomar esta decisión de buscar ese medio operario que pueda fungir el tema de la fresadora, porque costo-eficiencia, fíjate, ese medio operario ya me representa en cuanto a eficiencia, ese medio operario me está representando para fines de eficiencia, a un operario completo me está representando 190, mientras que aquí la eficiencia es apenas en cuanto al delta por operario, apenas me está dando un ratio de beneficio de 57 por cada operario de tiempo completo que le demos en esa semana. Yo te voy a decir algo, o sea, si queremos optimizar el proceso, primero optimizamos con el que mayor impacto tiene. Entonces, si vamos a buscar, en vez de buscar 5 operarios, estamos buscando un operario de medio tiempo. Y no necesariamente un operario de medio tiempo, es un operario que está por ahí en la fábrica, que está siendo subutilizado porque tiene tiempo ocioso y simplemente lo que le estamos buscando es trabajo. Que esa línea de producción, él tiene más de medio día disponible todos los días, pues simplemente va a dedicarse aquí a trabajar también, a apoyar este proceso de fabricación, de que dedique tiempo en esta operación. Entonces, esa es la idea eh, desde el punto de vista de la sensibilidad, que podamos identificar opciones de mejora, opciones que nos vayan a presentar un mayor beneficio más allá del beneficio neto que obteníamos al inicio, que al darle estas 20 horas subió desde 2.904, subió a 3.000. Entonces, la idea de la sensibilidad es poder identificar brechas de mejora en el proceso. Si se consiguen esos recursos adicionales. Siempre es bueno entender que para poder hacer esta mejora debemos de gestionar recursos. Y la idea es, ¿qué recurso mejorar? Bueno, el precio sombra me da la alternativa de ir identificando rápidamente, bueno, si vamos a buscar el mejor precio sombra, dígase que mejor impacta en la función objetivo, es que por cada hora adicional este me impacta 4.76 por cada hora. Claro, hasta un límite. Y en este también tiene su límite mayor, pero es más costoso del punto de vista del recurso. Tengo que buscar muchas más personas para poder equivaler. Por ejemplo, para ustedes poder llegar a los 95, que a los mismos 95 que llega este, miren cuánta hora tendríamos que, nosotros con 20 horas podíamos hacer esto, pero esos mismos 95, para usted buscarlo con este ratio, tiene que aportarle 66 horas. O sea, que para ustedes poder conseguir el mismo impacto que estamos diciendo que es un operario, es 40 horas semanales, entonces
Mientras allí yo lo conseguía con medio operario, ese mismo impacto de 95, tengo que buscar más de un operario y medio, o sea, casi dos operarios. Entonces, la idea de la sensibilidad no es simplemente ver los rangos de variación y demás, es motivar una mejora, siempre y cuando se puedan obtener esos recursos adicionales. Se puedan negociar con los suplidores o se pueda, como en este caso es horas de trabajo a lo interno de la planta, poder conseguir estos recursos dentro de la propia planta para habilitar esa disponibilidad y que se pueda entonces obtener un mayor beneficio en este proceso. Bien, preguntas acá, jóvenes. Bien, bien. Entonces, bien, ¿qué pasa eh, cuando eh, evaluamos el tema de las variables de la función objetivo, las variables desde el punto de vista, en el caso de que se produzcan cambios en ese margen de contribución que habíamos determinado inicialmente? Eh, todos sabemos que la estimación del margen de contribución de cada una de las variables son estimaciones sobre la base de costos e ingresos que se realizan durante el proceso. Entonces, en ese contexto es interesante también entender esas variaciones, en el caso de ver sensibilidad en esos parámetros, cómo podemos nosotros identificar sensibilidad en esos parámetros iniciales. En el caso de este problema en particular, pues estas variables tienen beneficios de 50, 20, 25. Cada una de ellas tiene, en todo caso, unos márgenes de contribuciones en específico. Entonces, déjeme copiar esos márgenes para eh, tenerlo ya en la otra eh, eh, tablita. Aquí y vamos a llevarlo acá. O sea, ya yo sé que X1 y X2, X3 tienen unos valores iniciales. Ahora, ese 50 de margen de contribución, lo que yo me estoy ganando con la variable 1, 20, X2, 20, X3, todas ellas están dentro del modelo. ¿Qué pasa si cambian? ¿Cómo eso me afecta a la función objetivo? Y quiero que entiendan aquí algo importante. La variación en los coeficientes, en los márgenes de contribución de las variables concretas que están acá afectan directamente la función objetivo y la optimalidad. Entonces, mientras las restricciones afectan la factibilidad, y por eso se utilizaba el concepto de factibilidad para construir las expresiones matemáticas, en este caso vamos a analizar la optimalidad. Y entonces, eso es parte del parámetro. Los renglones desde el punto de vista de esto, las variaciones que se consideran acá de los coeficientes en la función objetivo, van a afectar la optimalidad. Y entonces las expresiones que vamos a construir se va a hacer a proyectar ese incremento en el delta C1, entendiendo que ya nosotros a la solución óptima hemos descartado el valor original de C1, pero ahora necesitamos inflar ese valor en un delta C1. Y lo que vamos a hacer es inyectar ese delta C1 en la fila de Z y vamos a construir las expresiones tratando de eliminar esta expresión
y por ende aplicando el criterio de optimalidad que corresponda al modelo en cuestión. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer la variación de delta C1, por ejemplo. ¿Cuál es la variación de C1 que pudiéramos nosotros aplicar en este caso? Dígase, una variación eh, no determinada. Bueno, ya yo sé que esto ya yo lo llevé a cero porque ya llegué a la solución óptima. Pero delta C1 yo no he podido, en todo caso, eliminar el delta porque el delta sabemos que nunca lo consideramos sino hasta este momento. Entonces, no va a ser cero, en este caso, no va a ser cero, sino que va a ser un tema menos delta C1. Entonces, tengo un delta C1 acá. Entonces, vamos a utilizar el 1 pivote que tenemos en la fila 3 y vamos a construir expresiones que vayan a responder a la optimalidad. En el caso de este problema de maximización, la optimalidad se dice con expresiones mayor o igual que cero. Entonces, si yo multiplico delta C1 por la fila 3, si yo multiplico más delta C1 por la fila 3 y lo sumo a la fila 0 y construyo todas las expresiones sobre la base de mayor o igual, porque es en este caso es el criterio de optimalidad que voy a utilizar, debe de ser mayor o igual. Coincidencialmente, en este caso se pareció al tema de la factibilidad, pero cuando vayamos a hacer los problemas de minimización, vamos a ver que tanto los criterios para resolver las restricciones como para las variables de la función objetivo cambian. Bueno, pues eso también lo veremos ya en la próxima semana cuando vayamos a hacer el análisis de un problema de minimización. Cambian los criterios porque ahora hay que aplicar el criterio de optimalidad en función de un problema de minimización. Igual cambiarían el procedimiento para las variables desde el punto de vista de las restricciones. Entonces, yo al multiplicar delta C1 por 1 menos delta C1, 0. 0, 0, 0, no pasa nada. Ahora, 421, 421 por delta C1, 421 por delta C1 más 100 sobre 21 mayor o igual que 0. Menos 1 sobre 7 menos 1 sobre 7 más 10 séptimos es el otro elemento por una variación no determinada, más 10 séptimos tiene que ser mayor o igual que 0. Y entonces la siguiente 0, no pasa nada, no cambia nada. El siguiente es menos 20, entonces menos 20 sobre 21 por una variación no determinada, más 25 sobre 21 mayor o igual que 0. En el caso de Z, ¿cómo se afecta la función objetivo? Bueno, la función objetivo actualmente es 61.000 sobre 21. ¿Cómo se afecta si cambia X1? O va a afectarse 550 sobre 21 más 550 sobre 21 por la variación de delta C. Si la variación es positiva, incrementa la función objetiva, pero si la variación es negativa, reduce la función objetiva. Y eso es importante entender. La afectación desde el punto de vista del coeficiente o el margen de contribución de una variable
sea positiva o negativamente, influye directamente el resultado de la función. Entonces, directo. Entonces, vamos a calcular ahora las variaciones permitidas. Por ejemplo, en este caso, esta se mueve multiplicándolo por 21, delta C1 va a ser menos 100 entre 4. Por tanto, esta expresión es que delta C1 sea mayor o igual que menos 25. Multiplico por 7 y entonces esta variación va a ser igual a delta C1. Va a cambiar el sentido porque vamos a dividir entre menos 1 a menos 10 entre menos 1. Menos 10 entre menos 1 porque multiplicamos, por tanto, delta C1 es menor o igual que 10. Por el otro lado tenemos que en este caso también vamos a multiplicar por 21. Entonces, delta C, delta C1 también va a cambiar de sentido la desigualdad porque vamos a dividir entre menos 20. Va a ser menos 25 entre menos 20. Menos 20 va a cambiar el sentido y el 25. Entonces aquí podemos simplificar un poco esta expresión. Delta C1 va a ser menor o igual que quinta de 5, quinta de 25, 5, quinta de 24 positivo. ¿Cuál es la variación que permite esta expresión? Igual que lo hacemos con el tema de lados derechos, pero lo positivo contra lo positivo y lo negativo contra lo negativo. Solo hay un único valor negativo. Por ende, esa es la reducción permitida. No hay más. Ahora, entre 10 y 5 cuartos, el menor de esos dos valores, 5 cuartos. Ahora, C1, decíamos que inicialmente C1 tenía un valor de 50. Como ya tiene un valor de 50, esto es que C1, bueno, 50 menos 25, pues da 25. Y 50 más 5 cuartos, 4 por 50, 200, más 5, entre 4, que es aproximadamente 50. Y 54 a 1 y un cuarto, que sería 51.25. Y eso era lo que nos decía Excel. Excel nos dice, mira, en el caso de esta primera repetición, su valor de origen es 50, pero puede bajar a un mínimo de 25 o puede subir a un máximo de 51.25. Y por igual esa misma información la veíamos en Excel, que me daba una variación de menos 25, lo máximo que se puede reducir, restar, aumentar, sumar. Puede sumar 1.25 o puede bajar, reducir 25. Por ende, el resultado de la variable, al yo restarle el 50 al 25 y yo a sumarle el 50 al 1.25, pues también puedo obtener estos mismos resultados. O sea que, como podemos ver, tanto los lados derechos como los coeficientes de la función objetivo se pueden modelar atendiendo a estos criterios y es similar. Acá en la presentación por igual tienen el mismo desarrollo. Aquí se construyen también las restricciones, se hacen los despejes, se encuentran las variaciones y luego se aplica a la expresión
el delta en función de su origen y también se hace este cambio. Y creo que también hay presentaciones, creo que hay algunos videos donde le muestra en Tora y videos que hay en Excel en caso de que quieran utilizar las herramientas tal como vimos. Pues entonces también tienen video en la plataforma en caso de que lo quieran hacer por esa vía. Entonces, las variaciones, como podemos ver, eh, nos permite a nosotros identificar eh, temas de, del punto de vista de variaciones que puedan suceder en las variables. Y si esas variaciones son positivas, pues incrementaría la función objetivo, pero si es negativa, afectaría la función objetivo. Pero nos da un marco para saber si la función, si la variable queda, si queda siendo óptima o no. Igual el tema de las variaciones pueden ser fraccionarias, una, siempre y cuando no se exceda ninguno de los rangos de una variable, pues estaríamos diciendo que todavía se puede predecir el comportamiento en el caso de la función objetivo cuando son restricciones, se puede predecir el comportamiento de la función objetivo. Y en el caso de la variable, se puede decir que siempre y cuando no excedamos una variación, pudiéramos decir que la solución actual sigue siendo óptima, pero en el tema de la función objetivo, pues entonces sabemos que va a variar en función de esto. Las variables serán las mismas, pero, y la función objetivo lo que va a hacer es que se va a disminuir. Y en el caso de la utilización de los recursos, van a mantenerse igual, dígase, los resultados van a ser iguales, lo que va a afectar es la función. Bien, eso es lo que tiene que ver con el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad realmente tiene dos componentes, como vimos en Tora. Análisis de sensibilidad tiene un componente donde se analizan las variables y otro componente donde se analizan las restricciones. Sin embargo, nosotros les compartimos una segunda presentación en esta unidad, pero esta segunda presentación no es que no es parte del análisis de sensibilidad, es que es simplemente un, son ámbitos que se pueden evaluar coyunturalmente en algunos problemas o pueden ser situaciones que se pudieran dar. En el caso, por ejemplo, de una variable que está fuera de la solución óptima, una variable que no llegó a ser parte de la solución, ¿verdad? Pues entonces ella, en el contexto, lo que indica es y la misma solución lo que indica es cuál es el valor, por ejemplo, este caso del avión, en donde había cargas que no fueron, no lograron entrar dentro de la solución, por ejemplo, y este es el modelo resumido, recuérdense que hay el modelo real y el modelo resumido. Esta, por ejemplo, X2, bajo este modelo decía X2, mira, no te puedo llevar en este vuelo, no te puedo llevar, pero porque tú tienes un déficit de 20. ¿Qué quiere decir? Lo que tú estás dispuesto a pagar para entrar en este vuelo, le hace falta un cariñito en el precio de que por lo menos tú tienes que aumentarle más de 20. Con 20 empata con otra, pero con un chin más de 20, ponle 25 y ya tú puedes entrar. Te puedo llevar una parte. Entonces, eso simplemente se puede utilizar como una metodología de negociación. ¿Qué tanto tiene que ofrecerme el cliente para que yo pueda aceptar su carga en este vuelo? Y entonces es un tema de mejora. Siempre y cuando, y si aplicamos esta expresión de los precios sombra con los coeficientes de esta variable, lo que son los A en esta variable, lo que le da el umbral. Mira, actualmente tiene que subir por encima de 400. El valor actual es 380. Esta expresión calculada me dice 400, tiene que subir a más de 400. Pero la tabla final ya me decía indirectamente, claro, tiene que incrementar más de 20. Claro, porque ya la tabla había iniciado con 380 y le está diciendo, mira, te hace falta todavía 20 para ser considerada como variable. Si el cliente está dispuesto a pagar por encima de los 400, pues entonces se pudiera hacer el modelo, analizar el modelo para que entre X.
Y en ese solo contexto entraría X2. Antes no. Y entonces ahí viene uno el tema de análisis. Entonces uno sabe el tipo de X2 que no está entrando. Pero ¿qué pasa? Entonces nosotros venimos, hacemos nuestro análisis previo y decimos, bueno, mira, vamos a buscar el proceso simplificado. Recuerdo que era el 3415, por ejemplo, 3.415 simplificado. Wow. Entiendo que este es el grande, por ende, este debe ser el simplificado. Vamos a ponerlo así, exactamente el de 4. ¿Qué pasa si yo le digo a él, tú sabes qué? 405. Yo te voy a dar 405. Dicho way data, le voy a decir que no y me voy a ir directamente a la solución final ya para ver el análisis. ¿Qué va a pasar ahora? Que ahora la carga 2 ahora sí está entrando, sacó otra y mejoró la función objetivo, porque anteriormente era 330, ahora es 385. Mejora el elemento. Entonces, ¿qué pasa? La disponibilidad inicial de esa carga, desde el punto de vista de él, era 16. Ah, mira, le voy a llevar 11.5, que es lo que me está diciendo acá. Tiene todavía el tema de que le queda todavía disponible, excelente, todavía hay un tema de disponibilidad desde el punto de vista de que no le voy a llevar la carga completa. Dígase, solamente estoy llevándole una parte, una fracción de los 16 total que él eh, solicitaba. Bueno, ese es el análisis. Mira, yo le puedo decir, yo te puedo llevar más de 10, hacer el 80% de tu carga, pero tienes que llevarme el precio a 405. Ah, no estoy dispuesto a pagar eso. Bueno, pues no te van en este vuelo. Ese es el tema de negociación. Eh, claro, aquí hay un tema de negociación, pero fíjate que va a ir en desmedro de otra variable, porque posiblemente X3 estaba dentro del modelo de solución. Pero nosotros estamos en primera instancia buscando una mejora del proceso. Yo no le he notificado al señor de la carga 3 que le voy a llevar su cargamento. Yo estoy negociando en primera instancia con el que quedó fuera. Si él me sube, él entra. Y ahora, entonces tengo que negociar con el de la X3, si acaso, o decirle que lamentablemente no va, porque este ya su precio mejoró. ¿Sí? Entonces, porque ya su precio mejoró y ya me está dando un mayor beneficio. Entonces le digo, mire, usted se queda para el próximo. Y esa es la idea con la sensibilidad desde el punto de vista de las variaciones en los coeficientes de esas variables que están fuera. Ella solo se vuelve variable de entrada si surge el, la aceptación del cliente de que le aumente el precio que está pagando. Si subes por encima de ese precio, puedes convertirse en una variable de entrada. También es importante entender eso. Si esa variable puede mejorar a este nivel, puede ser una variable de entrada. Entonces es bueno también saber esa variación. La otra variación asociada es una nueva variable. Dígase, yo tenía X cantidad de variables. Ahora se está analizando una variable que no estaba en la formulación inicial. Bueno, yo puedo integrarla directamente en el modelo o aplicar los conceptos que veíamos de teoría de dualidad. En los conceptos de teoría de dualidad, una variable es una restricción en el problema dual. Ah, pues entonces yo puedo construir la variable dual, dígase la restricción dual de esta variable, la convierto en una restricción y la evalúo con los precios sombra de mi modelo. Si se satisface la ecuación en el problema dual, ¿qué quiere decir? Que el problema original sigue siendo óptimo y no tengo que entrar, queda fuera esa variable. Ahora, si en el problema dual, esta nueva variable no se satisface, siga, viola la restricción, se viola, no se cumple la restricción en el modelo dual, ¿qué quiere decir? Que esa variable va a entrar y va a mejorar el modelo. Entonces, simplemente antes de yo entrarla y modificar mi argumento del modelo, pues antes de yo entrarla, la evalúo.
si no me afecta mi modelo, la dejo fuera, no tengo que incorporarla. Pero si se viola esta restricción con este simple algoritmo, pues ya entonces sí tengo que entrarla porque ya va a mejorar mi procedimiento. Y por último, la otra expresión que puede suceder en un proceso es el tema de una nueva variable, una nueva restricción, una restricción que no estaba eventualmente en, en mi modelo, dígase que no estaba inicialmente considerada en el modelo inicial, pues entonces, bien, ¿qué yo puedo hacer cuando ya tengo resuelto mi problema? Bueno, si tienes resuelto tu problema, la restricción, por ejemplo, eh, aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno. Entonces, ¿qué pasa con una restricción como esta? Bueno, yo tenía un presupuesto y esa restricción me la pusieron después. Mira, en realidad yo no te voy a dar todo el presupuesto que tú quieres. El presupuesto tiene que estar limitado a tanto. Bueno, con la solución óptima que ya tuviéramos ya planteada, simplemente evaluamos esa restricción sobre la base de la utilización con estas variables. Si el presupuesto no se viola, dígase, aquí tiene holgura de 10 pesos. Y como tiene una holgura, pues se verifica que la solución sigue siendo óptima y esta restricción es factible porque no se agota. Y por ende no hay que cambiar nada. Si se viola la restricción, entonces sí hay que mejorar el procedimiento, entonces tendríamos que incorporarla en el modelo para modificar la solución. No sería esta la solución óptima, sino que sería otra. Entonces, el análisis de sensibilidad es la primera parte, el análisis del lado derecho y el análisis de la función objetiva, los coeficientes de las variables en la función objetiva. Ya estas últimas partes son consideraciones que pudieran suceder en algún momento y son técnicas de cómo uno poder evaluarla antes de proceder a modificar el modelo matemático que tenemos planteado. Claro, la incorporación de una nueva restricción no implica mucho más que incluirla en el modelo y darle resolver el procedimiento. Bueno, lo estamos haciendo en Excel, ahora bien, pero es un tema también de entender que no necesariamente estos cambios necesariamente tengo que integrar. Lo puedo evaluar y si no afecta, pues no tengo que considerarlo, porque no todas las restricciones de los modelos se van a incorporar. No es verdad que uno va a ver todas las aristas y las va a poner en el modelo. Va a poner las principales y evalúa si esas restricciones adicionales son pertinentes, sí o no. Eso es natural lo que hacemos ahí. Bien, preguntas. Preguntas, jóvenes. Bien. Y con esto ya hemos visto lo que es el análisis de sensibilidad de un problema de maximización. Entonces, lo que nos toca ver a posteriori es cómo podemos hacer también el desarrollo de un problema de minimización, porque hay algunas variaciones concretas, o sea, cambia eh, algunos aspectos del procedimiento, entonces es bueno entenderla, cómo se ajustan para nosotros también poder hacer esos resultados que hace Excel o que hace Tora. Porque la idea de hacerlo manual es verificar que efectivamente nosotros podemos hacer estos cambios que muestra acá esta plataforma. Bien, entonces jóvenes, si no hay preguntas, pues entonces lo dejamos hasta acá por el día de hoy y nos vemos entonces el próximo viernes ya con un problema de minimización. Así que feliz resto de la tarde, jóvenes. Así noche. Gracias igual. Gracias igual. Bye Bien, bye. bye.